Encierro y esta apertura y cierre de clases de los chicos, ir una semana y no ir, ¿afecta a ellos psicológicamente eso? Bueno, mire si afecta. Esto que estamos viviendo, la pandemia, tiene unos efectos sobre salud mental, pero alarmantes, con grandes probabilidades de dejar enormes residuos psicológicos, de malestar y sintomáticos también, que de no tratarlos, de no atenderlos debidamente, de no haber sido o de no ser considerados debidamente, pueden llevar a una sintomatología estable y permanente, no solamente en los menores, con menos riesgo en los menores, porque los menores ya le plantearé que tienen otra forma de salida, ¿no? Pero sí en las personas mayores, en el sesgo de la edad media, y ni le cuento en los mayores, o sea, los adultos mayores, ¿no? Esto es muy largo y sobre todo es inesperado. Ha sido inesperado, fue una cosa que de la noche a la mañana se instaló, y tal parece que se instaló para quedarse, con diferentes etapas de desarrollo y de funcionamiento, ¿no? Por lo cual, cuando uno se prepara psicológicamente para soportar una etapa y para sobrellevarla, resulta que nos encontramos con un desencadenamiento de una etapa con mayor gravedad o con instancias distintas. Me estoy refiriendo a las posibilidades de las diferentes variantes que se nos están presentando, que hacen que se reactive el virus y por lo tanto se prolongue la pandemia, ¿no? Ahora, específicamente, ¿hay alguna manera que nosotros como papá, en los chicos, por ejemplo, podamos hacer algo para que esto tenga menor impacto? Mire, siempre se puede hacer algo en la medida en que se pueda entrar en una etapa de comprensión. O sea, la infancia está particularmente en este momento muy amenazada, porque ¿qué pasa? Los niños arman en torno al colegio y a la escolaridad un mundo que les es propio, que les es personal. Usted habrá observado que los niños muy chiquitos, sobre todo cuando empiezan a ir al colegio, empiezan a desarrollar una estructura de privacidad respecto de cosas que logran por cuenta propia. Esto es el aprendizaje, esto es la adquisición de contenidos de conocimiento, y también es la presencia incorporada en su vida de un elemento humano que no es ni el papá, ni la mamá, ni la abuela, ni el hermanito, es mi seño. Ustedes habrán observado que los nenes hablan de su seño como un elemento de propiedad y de adquisición muy valioso, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo psicológico, con el desarrollo cognitivo, a donde el niño puede empezar a desprenderse del pegoteo familiar que le significa la vinculación simbólica, a adquirir una cosa fuera de eso, que es su escuela, su seño, sus amigos. Y eso tiene, desde el punto de vista psicológico, bueno, ya se sabe esto, antes que yo lo ha estudiado más que nada Piaget y Hessel, por ejemplo, muchísimo, ¿no es cierto? Ni hablemos de Montessori, por favor, ni de Watson ni de Wallon, o sea, para nombrar los popes de la psicología evolutiva, psicoevolutiva pedagógica, ¿no? Bueno, eso tiene un valor enorme, y restarle a los niños súbitamente ese contacto es absolutamente lesivo, es nocivo para el desarrollo. Y lo que se está viendo muchísimo es la aparición de cuadros o de síntomas estrafalarios en los niños y regresivos, como es, por ejemplo, perder en los muy chiquitos que habían adquirido el manejo del control de esfínteres, perderlo, o otra cosa que también lo estoy viendo mucho en la consulta, que son los terrores nocturnos, ¿no? Que son los niños que se sienten amenazados, porque, ¿qué pasa? Un niño no tiene capacidad de digerir la tragedia, no la puede digerir como la puede sí digerir sin que por eso deje de tener efectos, ¿no? Un adulto, porque un adulto puede metabolizarla dentro del bagaje de contenidos de vida que tiene, pero un niño no tiene contenidos de vida. Entonces la sensación de una cuestión nueva que lo saca del marco habitual, lo desgaja, lo desorganiza, y entonces aparece la sintomatología. Y lo que se está viendo mucho en este momento son cuadros fóbicos, son terrores nocturnos, el niño que se despierta a la noche asustado y empieza a deambular por la casa
en un estado de duermevela, no está del todo despierto, por lo cual si de pronto se levanta el papá o la mamá o alguien a acompañarlo, a contenerlo, todavía dentro de su apreciación lo valora como que fuese parte del monstruo o del fantasma o de la figura persecutoria, ¿no? Porque no está del todo despierto. Qué interesante esto, porque justamente mi próxima pregunta iba apuntado a esto: ¿cuáles son los síntomas, por llamarlo de alguna manera, que uno tiene que notar en los chicos, que ya le tiene que llamar la atención como para actuar, ¿no? Es muy parecido, usted habrá visto, porque la gente más grande estamos más acostumbrados a ver estos cuadros, es muy parecido al estado del sonambulismo, donde se despierta despierto pero dormido, ¿no? Entonces confunde todas las imágenes merodeantes, las confunde como parte de la estructura de su sueño fantasmagórico. No sé si se entiende o es complicado lo que explico. No, está clarísimo. Además porque yo creo que está pasando muchísimo este tipo de defectos. Me ha marcado dos muy claves. Esto, lo del sueño, y lo del control de esfínteres, ¿no? Y le voy a agregar un tercero. Sí. Estamos viendo también una problemática enorme a nivel del aspecto nutricional, porque los niños están ansiosos, y esto también los adolescentes se ve muchísimo, estar aburridos, están tirados todo el día en un sofá, tiqui 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 con el móvil, o tiqui 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 con el control remoto del televisor, porque les cuesta integrar ese vacío que generó la rutina escolar, la rutina pedagógica. Entonces la llenan con tiempo vacío, y ese tiempo vacío es muy nocivo y despierta sensaciones orgánicas como el apetito excesivo, que en realidad no es apetito, es gula. Es como un deseo de compensarse por otra vía de lo que le falta, por la vía del pensamiento, por la vía intelectual, por la vía psicológica. Entonces se está viendo muchos casos de niños con obesidad, por ejemplo, o con trastornos gastrointestinales importantes, porque ¿qué pasa? A las 3 de la tarde, después de haber almorzado a las 12 del mediodía, no hay un pedazo de carne, no hay una chuleta, no hay un huevo frito, no hay una papa frita, no hay una comida preparada, no hay una tarta organizada, bien hecha, con elementos nutricionales. Lo que hay son porquerías. Entonces los chicos se agarran la bolsa de papitas o se agarran la bolsa de galletitas, y bueno, y a lo largo del año, porque el año pasado fue terrible lo que se hizo, haber suspendido las clases durante todo el año. O sea, esta pandemia estuvo desde sus orígenes muy mal manejada, porque acá lo que faltó, y esto lo destaco cada vez que tengo alguna presentación, porque es la verdad y porque no solo lo digo yo, sino que también muchísimos colegas como yo opinan en esto, y yo tengo 53 años de profesión, y creo que eso amerita el poder dar una opinión con la seguridad y la contundencia que la doy, ¿no? Fue terrible no haber incorporado dentro del cuerpo de profesionales, asistentes y asesores a psicólogos y a psicopedagogos. Fue lamentable el manejo que se hizo desde el punto de vista de la prevalencia de infectólogos y de médicos. Usted sabe, señor, que los médicos en general son bastante resistentes a la admisión de las sugerencias, los consejos y las apreciaciones psicológicas y pedagógicas. El médico va a lo suyo, ¿no? A lo suyo, que es salvar la salud física, pero no atiende o desatiende en alguna medida, no le da tanta importancia a la salud psicológica. Y los daños que se han producido a ese nivel se están evaluando en este momento. La última que le hago, a eso voy, ¿qué es lo que proyecta, qué es lo que ve en los daños que nos ha dejado la pandemia o que nos está dejando en la sociedad en general? Uno obviamente que más le preocupa a los chicos, pero ¿qué ve para adelante? ¿Qué problemas vamos a tener? Mire, en la medida en que no está despejado el presente, no se puede elaborar un futuro, de manera tal que el futuro es muy incierto, porque también lo es el presente incierto. Yo creo que vamos a tener, yo lo dije los otros días en un programa de televisión, y lo dije porque además estuve reunida con varios colegas muy capaces, mucho más prominentes que yo inclusive, y coincidimos que se viene una pandemia psicológica después de todo esto, si es que esto en algún momento termina de manera más o menos sobrellevable. ¿Y qué significa una pandemia psicológica?
significa cuadros psicológicos serios, graves, cuadros de pánico. Por ejemplo, yo me dedico a cuadros de pánico, así que le puedo asegurar que en este momento estoy tapada de trabajo y de consultas. Le agradezco enormemente por su tiempo. Sobre todo le quiero decir algo. Sí. La angustia, la gran carga que genera la angustia es la imposibilidad de poder armar un proyecto, de poder armarse, de poder rearmarse, de manera tal que yo le digo lo siguiente: hay que tratar el hogar pandémico por el tema de los chicos, ¿no? Es decir, hay que tratarlo el hogar pandémico, hay que solicitar consultas, y los psicólogos nos debemos poner a tiro desde el punto de vista del valor de las consultas, porque este es un momento muy, muy difícil y hay que pedir ayuda psicológica, hay que consultar, no hay que quedarse en casa, hay que tratar de encontrar un estamento de salida. Le mando un beso, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la atención por el interés. Alicia Crosa es escritora, psicóloga clínica, psicoanalista, contándonos un poco sobre, desde su punto de vista, cómo afecta a los chicos. Primer dato que quiero que lo tengamos en cuenta por ahí, porque seguramente como mamá o papá, en tu caso lo habrás notado, algunas conductas de tu niño que le está afectando fuertemente la pandemia, ¿no? El tema de levantarse a la noche, medio como sonámbulo, sí. El control de esfínteres y el tema de comer por demás, ya con la gula, como lo ha explicado ella, que eso te va a llevar directamente al tema de la obesidad. Otro aspecto, se viene la pandemia psicológica. La pandemia psicológica, voy a tratar de más o menos traducirlo, significa muchos problemas de depresión en nosotros en la sociedad, ¿no? Donde no vamos a tener una que ya existe, sí, pero que lo que ella dice es que se va a profundizar, que va a ser una cuestión mucho más amplia, obviamente si no lo manejamos. ¿A dónde va? A que no vamos a tener, el ciudadano cuando entra en depresión no va a tener una visión de futuro, va a estar encerrado en un pozo y no va a tener visión de futuro. Eso es algo que tenemos que controlarlo. Y obviamente que a veces solo no se puede, ¿no? Y lo último que planteó es una crítica al gobierno por cada vez que se reúne para tomar decisiones lo hace solamente con médicos. Y ella dice: no podés tomar decisiones de estas características solamente con médicos porque cometés errores como esto. Y acá me agarro de lo que vienen diciendo acá en La Rioja otros sectores cada vez que el gobierno toma decisiones de restricciones. Por ejemplo, el sector comercial. O sea, la mesa para tomar decisiones debería estar compuesta por diferentes ámbitos. Para que un médico te diga: mira, yo tengo el problema que a mí las camas no me dan más. Bueno, pero que te salte el psicólogo y te diga: bueno, busquemos la vuelta porque no podemos encerrar a la gente porque la vas a deprimir a toda. Claro. Y te salta el comerciante y te diga: bueno, pero cerremos, pero dejemos este espacio porque si no nos vamos a fundir todos y nos vamos a... la economía la vamos a hacer pelota, van a morir las pymes, vamos a echar gente. Y así, diferentes sectores que puedan debatir en la mesa y que el gobernante que tiene que tomar la decisión tenga todas esas opiniones y que no sea solamente de una parte, ¿no? De los que piensan o analizan, para tenerlo en cuenta. Y es muy válida la crítica, ¿no? Que ha realizado la psicóloga que ha conversado con nosotros. Alicia Crosa es muy solicitada por los medios porteños, por eso agradecemos la deferencia que ha tenido para conversar con nosotros. Vamos, Romero. Rioja Market llegó para darte los mejores precios. Llevamos los productos a la puerta de tu casa. Con tu compra de 2.000